Muy buenos días, hermanos. Es una dicha muy grande para su servidor poder estar con ustedes hoy, otra vez por este medio de transmisión. Quiero agradecerles en una manera especial por sus oraciones en estos días y desde que mi esposa pasó a la presencia del Señor, sus cartas, sus condolencias, sus palabras de ánimo y fuerza fueron de mucha bendición para su servidor y nuestra familia. Ella pasó de nuestra presencia a la presencia de nuestro Señor el 5 de junio con una mirada al pasar de esperanza de la gloria que le esperaba en su cara cuando pasó. Entonces, muchas gracias por sus oraciones y todo en que nos ha apoyado. También queremos seguir orando por el seminario, las actividades de las iglesias en Mante, en la región de escuelitas durante este verano. Que Dios bendiga y salva a muchos niños, que luego Él llame a su ah, servicio en el futuro cercano. Oren por los campamentos y las iglesias. Y oren por la entrada del nuevo, este, digamos, apertura el primer lunes de septiembre. Entonces esperamos que Dios nos mande un buen grupo de jóvenes, señoritas y matrimonios que han oído la llamada de Dios y están listos a servirle a Él y aprender a cómo hacerlo. Entonces, en esta mañana, por favor, abren sus Biblias al libro de Juan, el capítulo 8. Hoy vamos a continuar la, el estudio que comenzamos hace tiempo en el libro de Juan, los cuadros de Jesús, en Juan el capítulo 8. De hecho, estaremos haciendo un poco de, aludimos de referencia a Juan capítulo 1, porque también comienza después de presentarle como el verbo de Dios. Habla de él como la luz. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en Juan el capítulo 8. Juan el capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Pues la luz del mundo es Jesús. La luz del mundo no es la ciencia. La luz del mundo no es la religión. La luz del mundo es Cristo Jesús, a quien Dios mandó a este mundo. Entonces Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Dos cosas, si nosotros le reconocemos como la luz del mundo, que está presente en en este versículo. Si le seguimos, primero, no andaremos en tinieblas. Nunca seremos sorprendidos por accidentes o sorprendidos por momentos que nos sobrevienen en que no sepamos lo que vamos a hacer. No estará escondido de nosotros los caminos y la voluntad de Dios. Él es la luz del mundo, y si le seguimos, entonces no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida, quien es Cristo Jesús. Ahora en Juan capítulo 1 o capítulo 8 le encontramos a Jesús en diferentes facetas en este capítulo. De hecho, hay 6 maneras, 6 cosas que Él nos da como la luz del mundo en este capítulo. Primeramente, Él es la luz de perdón. Dice en el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Le encontramos y le hallamos en el templo, un lugar natural donde debemos hallar a Jesús.
Es una cosa lamentable que hoy día muchas iglesias, sus mensajes son de filosofía, de cómo vivir, de cómo tener éxito, de cómo ser, hacernos prósperos en este mundo, pero el punto central en el templo de Dios, en la iglesia, debe ser Cristo Jesús. Él debe ser el centro de nuestro mensaje. Entonces aquí le encontramos como la luz del mundo presentándonos el perdón en el capítulo 1. Versículo 3 dice de esta manera: entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniendo en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces veremos que a través de esta historia, poquito más adelante en los versículos 10 al 11, que Jesús le perdona, aunque todos los demás querían condenarle, y justamente por la ley podemos decir, pero Cristo prefiere perdonar que juzgar y condenar. Y entonces le hallamos en el templo, le hallamos ofreciendo el perdón a los pecadores. Y eso es importante porque no encontramos el perdón de un hombre, no encontramos el perdón de un sacerdote. Yo no puedo perdonarte a ti por lo que tú has hecho contra Dios o por lo que debes haber hecho de parte de Dios. Solamente puedo perdonarte si me has ofendido. Y si no te conozco, ¿cómo puedo perdonarte lo que me has ofendido porque no te conozco? Pero el perdón es por medio de Cristo Jesús. De hecho, él llamándose como hijo de Dios, los más adelante en el capítulo, cuando él dice, o en otro capítulo, él perdonó a otra persona y ellos dijeron: ¿cómo puede él perdonar a aquella persona? Solamente Dios tiene el poder de perdonar. Y es cierto, entonces ningún hombre nos puede perdonar. Cristo es quien nos perdona nuestros pecados cuando nosotros venimos a Él y le pedimos el perdón. Por eso la Biblia nos enseña acerca de los ya se me va la onda, pero entonces nos dice en Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios, Cristo, es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Entonces, Él trae la luz del perdón. Le hallamos en el templo donde debemos estar nosotros cada domingo y cada culto. Le hallamos en el templo ahí ofreciendo perdón, allí afuera, a pecadores, porque Él vino para salvar y perdonar a los pecadores. Notamos otra cosa que él menciona acerca del perdón en los versículos 4 al 9, que cuando ellos dijeron que la ley nos manda nos manda a apedrear a tales mujeres, Cristo dijo al final que entonces cuando ellos salieron uno por uno, entonces él dijo que ni tampoco yo te condeno. Entonces la ley no nos puede perdonar, la ley solamente nos condena en cuanto a su ejecución. La ley nunca ofrece perdón a ninguna persona. No tiene poder para limpiarnos, no tiene poder para perdonarnos. Entonces, solo Jesús puede perdonarnos. Jesús perdona. En el versículo 10 y 11, y quedó solo Jesús a la mujer que estaba en medio, enderezándose a Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno que te condenó. Ella dijo: ninguna, Señor. Entonces Jesús le dijo, y qué hermosas estas palabras deben haber sido a
a aquella mujer que había vivido una vida muy pecaminosa y muy mala. Y cómo podemos sentir como ellos se sentían el rechazo de la sociedad, el rechazo de su religión y la condenación de la ley, porque y Jesús la perdonó. Entonces, ninguno te condena. El hombre no tenía la culpa de la calidad de condenarle, porque los mismos hombres eran culpables de los pecados, quizá, y muchos de ellos el mismo pecado que ella había incurrido. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y otra cosa, cuando Cristo te condena, te perdona, Él nos cambia, porque Él le dijo, vete y no peques más. Por eso la Biblia nos enseña en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hablando de nuestra vida anterior en rebeldía contra Dios, en los pecados en que nos andábamos, y todos nos ha sido hecho. Ahora tenemos un nuevo Señor y una nueva cosa a que mirar adelante, y es Cristo Jesús y la gloria de Él. Entonces Jesús es la luz de perdón, no solamente la luz de perdón, pero es la luz de testimonio. En el versículo 12 la Biblia dice, Jesús es la luz del mundo que da la vida. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Estaba dando este testimonio al mundo. Él vino para salvar a los pecadores que vivimos en este mundo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso Él mandó a la iglesia, después de formarla, mandó a los discípulos 2 en 2, los apóstoles y los discípulos en aquel entonces, cuando Él vivía aquí en la tierra. Él los mandó 2 por 2 por todo el rumbo de Israel, para predicar el evangelio de Él mismo, de Cristo Jesús. Y Él, cuando Él apenas antes de ascenderse al cielo, Él dejó el mandamiento de la gran comisión a Cristo Jesús, mencionada no una vez, no 2 veces, sino 5 veces en el Nuevo Testamento, y reiterado y sembrados a través del Nuevo Testamento, en los evangelios, en las epístolas, de que nosotros, la iglesia, y nosotros como parte de nuestra iglesia local, tenemos la obligación de llevar el evangelio a toda criatura, para que ellos puedan oír y también tener la oportunidad de ser salvos. Entonces, Él es la luz de testimonio al mundo, pero también es el testimonio de la verdad. Cuando Él habla al mundo, Él habla la verdad. En el versículo 14 vemos que los fariseos le reprendió a Él, diciendo que tú das testimonio de ti mismo. Pero Él dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque es la verdad Él. Y cuando Él habla las palabras de Dios. Y la Biblia dice que sus palabras, oh Dios, son verdad. En Juan 17, 17. Entonces, cuando Él viene y habla al mundo, y cuando nosotros vamos y hablamos al mundo, estamos hablando la palabra de Dios, estamos diciéndoles la verdad del mensaje de Cristo Jesús, que Él vino para salvar a pecadores. Y Él es el testimonio de juicio también. Él dice, porque yo sé de dónde he venido y dónde voy, en el versículo 14, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy, y luego dice, ni a dónde voy, y luego dice, no vengo para juzgar, no vino para juzgar, he venido para
salvar las almas perdidas. Entonces, el juicio todavía está en el futuro, después de la muerte. La Biblia dice está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto la muerte. Él no vino para juzgar, Él vino para demostrarnos su amor, Él vino para darnos la verdad de la salvación, Él vino para morir por nuestros pecados y Él vino para salvar a los pecadores que vienen a Él en arrepentimiento. Él no vino para juzgarnos, sino porque Él dice, yo no juzgo a nadie. Y aunque yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y claro, cuando hablamos la palabra de Dios, hay palabras de juicio en la palabra de Dios, pero son palabras de verdad. Y notamos que el testimonio de Cristo es absoluto, es decir, es seguro. En el versículo 17 él dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y noten, porque aquí es porque está seguro y es absoluto. Yo soy, hablando de Jesús, ¿y quién puede decir yo soy? Solo Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a Israel para liberar a su pueblo de Egipto, él dijo, diles que yo soy, te mandó. Entonces, él es el autoexistente. No fue creado, ni morirá. Entonces, el absoluto, el Dios mismo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí también. Entonces, su testimonio que Él nos da es absoluto. Hay una cosa, ideas cambian, sentimientos cambian, filosofías cambian, denominaciones cambian. Pero aquí es la cosa, hermanos y amigos. La palabra de Dios jamás cambia. Jesús jamás cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Entonces es una cosa lamentable. Yo lo he escuchado en algunas de nuestras iglesias y me duele el corazón y me hace llorar cuando yo voy y escucho un mensaje basado en filosofías, bonita filosofía, pero no dan ninguna escritura, ningún verso, ningún pasaje que presenta lo que está hablando. Entonces la luz de Él es la luz de testimonio. Es para el mundo, es de la verdad, es de juicio que necesitamos de Cristo. Es absoluto y es del Padre según los versículos 20 y 21. Si a mí me conociste, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de sus ofrendas, de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Él dio testimonio del Padre, de Dios, de su amor, de su perdón, e invita a los hombres que vengan a Él. Y luego también Él es la luz de salvación. En el versículo 21 la Biblia dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos malentendieron lo que él decía. Ellos estaban cegados a la verdad. Estaban cegados al significado de la palabra de Dios. No entendían, solamente entendían lo natural. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, él decía, yo me voy, me buscaréis y en vuestros pecados moriréis. ¿Sabe qué? Sin Cristo nadie puede ser salvo. Uno puede tener religión, pero sin Cristo no puede ser salvo. Religión es simplemente las acciones externas de quién tú eres, de lo que tú crees. Y si no creemos bien,
no podemos actuar bien. Y sin Jesús no hay salvación, no hay en ningún otro, hay salvación, según Hechos 4:12. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Y él dice, si no reconocen que yo soy Dios y no reconocen lo que yo hice, yo voy a hacer por ustedes, moriréis en vuestros pecados. Sin Cristo el hombre muere en su pecado en el momento de morir. Y donde Cristo está, no pueden venir. Hay que estar bien que no solamente sepamos lo que la Biblia dice, para que entendamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús y acerca de la salvación. Para obtener la salvación, el hombre tiene que nacer de nuevo. Según el versículo 23 en adelante, él dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Recuerden en Juan capítulo 3 cuando hablaba con Nicodemo Jesús, cuando le habló del nuevo nacimiento y cómo era imposible que el hombre entrara, gozara y entendiera el nuevo nacimiento si no hubiera nacido de nuevo. Uno tiene que nacer de nuevo. Él dice, es necesario que el hombre nazca de nuevo, porque no podemos entrar en el cielo en este cuerpo carnal de carne y hueso y sangre. Tenemos que nacer de nuevo, no en el sentido carnal, sino en el sentido espiritual. Nacer de Dios. Entonces, la cosa es, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales fueron engendrados o nacidos de Dios. Es decir, no por sangre ni por voluntad del hombre, sino por Dios. Hay que nacer de Dios creyendo en Cristo Jesús. Tiene que reconocer el verdadero. Tiene que reconocer quién es Cristo. Es el verdadero. Ellos entonces le dijeron en el versículo 25, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces tiene que entender que Él es el verdadero, que Él y el Padre es uno mismo. Por eso la Biblia dice, al que oye mi palabra y cree en Él que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a la muerte, mas ha pasado de muerte a vida. Hay que reconocer quién es Jesús. No es un mero hombre, es el Dios hombre, es el Dios encarnado, es el Dios que dejó la gloria y vino a este mundo, tomó la forma de un siervo y finalmente murió la muerte vicaria. Y eso nos lleva al versículo 28, 29, donde vemos la necesidad de que Cristo sufriera o sufra una muerte vicaria. Y a eso se está aludiendo, Cristo en el versículo 28, cuando él dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado el Padre solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, estaba hablando de la crucifixión de Cristo. ¿Sabe quién crucificó a Cristo? Unos dicen los judíos. Ellos pidieron su crucifixión. Otros dicen los romanos. Y claro, ellos clavaron, le levantaron, le pusieron la cruz y le clavaron allí en la cruz.
pero no fueron ellos que le mataron. Fue Dios que le sacrificó a su propio Hijo por los pecados de ti y mí mismo. Cuando él dice él sufrió una muerte vicaria, eso significa vicaria, que él sufrió la muerte que tú y yo debemos de sufrir. Él pagó el precio por los pecados que tú y yo debemos pagar. Una incesante sufrimiento en el fuego eterno por no haber creído en Cristo Jesús. Él tuvo que sufrir la muerte vicaria para que tú y yo no padezcamos la muerte segunda, que es la muerte eterna en el lago de fuego. Uno tiene que creer en Cristo. El versículo 30 dice, hablando él estas cosas, ¿qué pasó? Muchos creyeron en él y lamentablemente otros no creyeron, sino simplemente lo pospusieron o lo negaron o se fueron por su camino para hacerlo otro día. Pero uno tiene que creer. ¿Qué significa creer en Cristo? Cuando él dice que uno tiene que creer en Cristo, tiene que invocar al Señor para ser salvo. Cuando él dice uno tiene que creer, tiene que confiar en Cristo para ser salvo. Cuando dice tiene que creer, está hablando de depositar su confianza total, no su confianza en sus buenas obras, pero su confianza, su fe total, solo en Jesús como su Salvador, porque Él solo pagó por sus pecados y tú y yo no tenemos nada bueno para ofrecerle. Y luego, número 4, vemos que Jesús es la luz de la libertad. En el versículo, él tiene varias cosas en esos versículos para enseñarnos. La Biblia nos enseña cuando nosotros en el versículo 31 llegamos a conocerle y creer en él como nuestro Salvador, llegamos a ser sus discípulos. La Biblia dice que Cristo fue y hizo mucho más discípulos que Juan y los demás y que sus discípulos. En Juan capítulo 14, 1 al 3. Y eran discípulos por creer en Cristo Jesús. Es decir, llegamos a ser seguidores de Cristo. No estamos convertidos, o es decir, no dejamos todos los pecados atrás, pero todos los pecados son propiciados por Cristo Jesús en este momento y ya somos vestidos en la justicia de Jesús y llegamos a ser discípulos de Cristo siguiendo a Él y su palabra. La luz, Él es la luz de libertad para conocer la verdad. En los versículos 32 y 33, y conoceréis la verdad y que la verdad os hará libres. Hay dos verdades en la palabra de Dios. La verdad de Cristo, Él dijo en Juan 14:6, yo soy la vida, el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si vas a venir a Cristo, tienes que venir a Él por el medio verdadero de salvación, quien es Cristo Jesús. Si quieres ser salvo, tienes que venir a Dios por medio de el verdadero que vino en la carne para morir por tus y mis pecados. Entonces hay que llegar a ser un hijo de Dios. Tiene que conocer la verdad. Y luego tenemos la palabra de Dios. Tu palabra, oh Dios, es verdad en Juan 17:17. Entonces hay que conocer la verdad de la palabra de Dios que nos cuenta y nos habla de la verdad que vino para morir por nosotros, para salvarnos, en Juan 14:6. Eso es como nosotros llegamos a ser hijos de Dios. En Juan 1:11 al 12 ya lo mencionamos. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. Tiene que recibirle. O es decir, tiene que creer en Él. O es decir, tiene que tener fe en Él como tu Salvador. Tiene que invocarle como tu Señor y Salvador. Es lo mismo. Son diferentes palabras expresando fe en Cristo Jesús. De hecho, uno no puede invocarle si no ha creído en Él, dice la palabra de Dios. Entonces, tiene que ser de corazón, según los versículos 37 y 38. Habla de aquí la palabra cabida. Habla de un lugar. En otras traducciones dice
la palabra de Dios, mi Padre, no tiene lugar en vosotros. Eso es lo que significa cuando dice, habla de la palabra cabida que no había en ellos. Entonces tenemos que acudir a la palabra de Dios para conocer la verdad y conocer a Cristo como la verdad, el verdadero Dios y Salvador de nuestras vidas. Primera de Pedro nos dice que nacimos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de la palabra de Dios viva, según la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos trae el mensaje de verdad que nos puede regenerar por hacernos nacer de nuevo. Y luego también hay que, Él es la luz de ser hecho, de hacer hijos, según la palabra de Dios. Está mal el título allí en la transparencia. Notamos algo que Cristo dice en el versículo 39. Respondieron a todo lo que Cristo les había hablado. Y como Cristo dice, ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, sino solamente la palabra de vuestro padre, el diablo. Entonces respondieron a Jesús, le dijeron en el versículo 39, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham haríais. Entonces, él dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Pero si fuerais de Abraham, harían las obras de Abraham. Y él era antes de la ley. ¿Sabe qué? Nosotros hacemos las obras de quienes somos. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos quitó nuestra ropa sucia, nos puso la ropa sucia para que andemos en nueva vida. Hay dos clases de hijos, según los versículos 41. Hay los que son carnales y actualmente, si no han nacido todavía de nuevo, si todavía no han sido salvos, todos somos hijos de Dios. Todos nacimos en esta vida y entramos como hijos del diablo, no de Cristo Jesús. Y luego los hijos de Dios. Y si somos hijos del diablo, entonces vamos a hacer las obras del diablo. Vamos a hacer las maldades del diablo. Pero si somos hijos de Dios, vamos a hacer obras de Cristo. No dice que somos perfectos, pero nuestra vida cambia. De modo, si Cristo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, le vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí mismo. Versículos 45 y 47, la Biblia nos enseña, y porque yo digo la verdad, no creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís porque no sois de Dios. No le creyeron y no escucharon la palabra de Dios. Y no creían la palabra de Dios porque no todavía ninguno de ellos había llegado a ser un hijo de Dios. Y finalmente notamos que Él es la luz eterna. Muchos de ellos creían que Él era otra persona. Ellos creyeron que era samaritano, como cuando en el versículo 48 respondieron los judíos y le dijeron, no decimos bien de nosotros que tú eres samaritano. Ellos le vieron como un ser humano procedente de Samaria, porque apenas había salido de Samaria, entregando la vida eterna, el agua eterna a la mujer samaritana, quien creyó y se cambió y fue a testificar de él en la ciudad, donde muchos creyeron en él por causa de ella. Pero luego cuando vieron, le escucharon, creían porque le habían escuchado a él. Entonces, hay muchos que creen que Jesús era un buen hombre, muchos que creen que él es un profeta, muchos creían
que era otro de los profetas, vuelta a vida, pero tú puedes creer lo que quieras, pero si no crees que es el Hijo de Dios, y no dijo hijo como tú y yo somos hijos de nuestro Padre, pero por Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Entonces tú no tienes la vida eterna y no entrarás en la vida eterna. El que cree en los versículos 50 y al 53, el que cree en mí nunca verá la vida. Esta luz y salvación eterna, la vida eterna, es ofrecido a los que creen y confían en Cristo Jesús. Y el que cree, dice en el versículo 54 al 58, hay una garantía de la gloria. El que cree en mí verá la gloria. Yo nunca olvidaré la expresión en la cara de mi esposa en el momento que ella pasó a esta vida, a la eternidad. Justo antes ella sentía un dolor del cáncer que tenía. De repente dejó de luchar contra ese dolor y alzó sus manos a un lado tanto que podía por la debilidad que sentía. Y mirando al cielo, ella abrió sus ojos lo más abierto que jamás le había visto desde 1966, 18 de junio, cuando nos casamos. Y vimos muchas cosas que Dios hizo en nuestras vidas y la gloria durante estos 59 años que servimos a Dios juntos. Pero yo vi en su cara ojos abiertos, sus ojos tan azules, más azules que el cielo mismo. Y de repente ella pasó. Había visto la gloria y luego entró en la gloria. ¿Por qué? Porque había creído en Cristo Jesús como su Salvador. Si tú crees en Él, tendrás la vida eterna también. ¿Pero qué hicieron ellos? Después de verle a Él como la luz que ofrece perdón, como la luz de testimonio de la salvación de Dios, como la luz que da vida eterna y como la luz que nos libre del pecado y la condenación y como la luz que nos hace nacer de nuevo y como la luz eterna. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Cristo les tocó porque le rechazaron. Rechazaron esta luz. Rechazaron la eternidad de gloria con Cristo Jesús. Rechazaron el perdón de sus pecados. Rechazaron a Dios y Él se fue. Es peligroso rechazar la vida eterna, el mensaje de Cristo Jesús y la invitación de Cristo Jesús. Porque si lo haces demasiado, Él se va a ir y tú no irás a la eternidad. Yo te pregunto, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Tú puedes conocerle? Él dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Él dice, si oyes mi palabra y cree en el que me envió, tienes vida eterna y no vendrás a la condenación porque has pasado de la muerte a la vida. Si tú le invocas de veras de corazón y crees en tu corazón que Él murió por tus pecados, no tienes que entenderlo, y crees que Él resucitó, entonces Él dice, todo aquel que invocare su nombre será salvo. Le invocarás hoy. ¿Qué significa esto? Simplemente en fe. Dile que tú eres un pecador y tú crees que lo que Cristo hizo en la cruz, en el derramamiento de su sangre, fue por causa de sus pecados y que tú crees que Él resucitó y ahora mismo quieres que Él te salve y entres en tu corazón. Esa es la primera oración que Él oye de cualquier persona en este mundo. Yo te invito que le invites a tu corazón
y a tu vida, creyendo, teniendo fe en Él como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Espero que pases un buen resto del día este domingo. Buenas tardes.